Hola, ¿cómo estás? Si has seguido las cápsulas de salud, ya es mucho lo que conoces sobre presión arterial, pero de seguro te has estado preguntando ¿cuándo hablaremos de hipertensión? Pues ha llegado el momento, así que ponte cómodo, te habla Dorilu Hernández y para conversar sobre qué es, cómo se diagnostica y cómo impacta esta enfermedad tu salud, aquí se auscultan letras. Primero definamos qué es la hipertensión arterial. Contrario a lo que muchos piensan, de que la hipertensión arterial es la mera elevación de las cifras de presión arterial por encima de un determinado valor, el asunto es mucho más complejo que eso. La cifra de presión arterial es un signo clínico, pero la hipertensión arterial es una enfermedad, un complejo síndrome que afecta a todos y cada uno de los órganos de la economía corporal y cuyas consecuencias finales pueden ser la incapacidad o la muerte si no se toman las medidas adecuadas en el momento adecuado. Son muchos los mecanismos involucrados en la hipertensión arterial y en la mayoría de los casos se desconoce cuáles de estos factores están en juego y el por qué en un determinado paciente. Esto es lo que lleva al término de hipertensión esencial o de causa desconocida. Sin embargo, existe un pequeño número de pacientes donde puede establecerse con exactitud la causa y es lo que se conoce como hipertensión secundaria. Una vez descubierta la causa de la hipertensión arterial secundaria, puede corregirse, lo que la hace curable, a diferencia de la hipertensión esencial, donde solo podemos hablar de control de la enfermedad, más no de curación. En adelante, y a propósito de este vídeo, el término hipertensión lo reservaremos a la hipertensión esencial. Debo decirte que la hipertensión arterial es una enfermedad frecuente y en ascenso. Afecta 1.280 millones de personas en el mundo. Para que tengas una idea, de cada 10 individuos, entre 3 y 5 tienen hipertensión. Y lejos de reducirse esta cifra, se estima que llegará a 1.500 millones de personas afectadas para el 2025. Existen algunas personas más propensas que otras para sufrir la enfermedad, lo que está determinado por la presencia de algunos factores de riesgo, que son de dos tipos. Aquellos que pueden modificarse, tal como el ser fumador, ya sea pasivo o activo, diabetes mellitus, dislipidemias o colesterol elevado, sobrepeso y obesidad, inactividad física y dietas poco saludables. Y existen otros factores que son relativamente fijos, como es la presencia de enfermedad renal crónica, una historia familiar de hipertensión, el incremento de la edad. Mientras más edad tenemos, más propensos somos a ser hipertensos, bajo estatus socioeconómico o educacional, los hombres son más propensos que las mujeres, la apnea obstructiva del sueño y el estrés psicosocial. Con fines prácticos se ha clasificado la hipertensión arterial según el nivel de presión arterial. Esto para establecer mejor el riesgo de los pacientes y definir conductas terapéuticas. Pero como te expliqué en el vídeo anterior que te muestro en esta tarjetita, la clasificación es arbitraria y varía según el criterio del grupo de expertos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hipertensión? La hipertensión es una entidad predominantemente asintomática. Los síntomas, si es que aparecen, ocurren cuando ya hay daño orgánico establecido. Por tanto, su detección depende de programas estructurados de detección de la población o con la medición oportunista de la presión arterial. Todos los adultos deben tener la presión arterial reflejada en su historia médica y conocerla. Y después deben realizarse mediciones a intervalos regulares cuya frecuencia dependerá de los valores de presión arterial de esa medición. Encontrarás más información sobre esto en el vídeo de quién debe medirse la presión arterial, que te muestro en esta tarjetita. El diagnóstico no debe basarse en una sola sesión de lectura en el consultorio, excepto cuando la presión arterial exceda los 180 milímetros de mercurio o cuando haya evidencia clara de daño orgánico inducido por la hipertensión. En el resto de los casos, en la mayoría de los pacientes, debe comprobarse una elevación sostenida de las cifras de presión arterial con mediciones repetidas en la consulta a intervalos regulares y siempre que sea posible, confirmar la elevación de la presión arterial con monitorización ambulatoria o automonitoreo, de lo que también hemos hablado en episodios pasados. La repetición de las mediciones en la consulta es necesaria para confirmar la elevación persistente de la presión arterial y para clasificar la hipertensión. Generalmente se requieren al menos 2 o 3 visitas al consultorio en intervalos de 1 a 4 semanas. Sin embargo, el número de consultas y el intervalo entre ellas puede variar dependiendo del grado de elevación de la presión arterial y si hay evidencia o no de enfermedad cardíaca o daño orgánico inducido por hipertensión. Así, los pacientes con hipertensión arterial de grado 2 requerirán menos consulta o intervalos más cortos entre consultas, que puede ser de días o semanas. Pero para pacientes con elevaciones de la presión arterial grado 1, el lapso para repetición de las mediciones puede extenderse semanas o inclusive meses, especialmente cuando el paciente tiene bajo riesgo y no hay evidencia de daño orgánico inducido por la hipertensión.
Durante este periodo se suele realizar la evaluación del riesgo cardiovascular y pruebas sistemáticas de detección. Sin embargo, puede acortarse el periodo de tiempo para realizar el diagnóstico utilizando métodos como el automonitoreo o el monitoreo ambulatorio MAP. Es muy importante establecer que la hipertensión arterial es una enfermedad subdiagnosticada, subtratada y mal controlada. La mitad de los pacientes con hipertensión arterial desconocen su enfermedad. A su vez, la mitad de los que la conocen no reciben tratamiento y la mitad que recibe tratamiento no se controla. Significa que solo 1 de cada 10 pacientes con hipertensión está controlado, lo que representa un gran problema debido a la estrecha relación de la hipertensión arterial con riesgo de eventos cardiovasculares y renales. Verás, la hipertensión es el principal factor asociado con mortalidad prematura, causando casi 10 millones de muertes y más de 200 millones de años vida con discapacidad. De los componentes de la presión arterial es la presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio la causa principal de mortalidad y discapacidad en 7 de cada 10 casos. Las muertes relacionadas con la presión arterial sistólica se deben principalmente a cardiopatía isquémica, donde resalta el infarto miocárdico, y también a ictus, que puede ser tanto isquémicos como hemorrágicos. Tanto la presión arterial medida en el consultorio como la ambulatoria se relacionan con la incidencia de ictus hemorrágicos o isquémicos, infartos miocárdicos, muerte súbita, enfermedad arterial periférica, además de enfermedad renal terminal. La hipertensión también se relaciona con un aumento del riesgo de aparición de arritmias como fibrilación auricular y el aumento del riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Lo que quiero que recuerdes es que la hipertensión es una enfermedad y la principal causa de discapacidad y muerte de causa cardiovascular. Es usualmente asintomática, lo que probablemente cause que la mitad de los individuos con la enfermedad lo desconozcan. Es una enfermedad tratable y controlable, pero una vez diagnosticada, la hipertensión arterial no es curable. Los pacientes hipertensos van a requerir una serie de evaluaciones adicionales para determinar el nivel de compromiso de los órganos vitales y establecer un plan de conducta terapéutica, pero de eso estaremos hablando en los próximos episodios. Por ahora, hemos llegado al final. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otras recomendaciones que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.